Siempre creí que trabajar entre los cerros era un refugio para mi espíritu. Pero aquel día, la soledad se tornó en un peso. Mientras comenzaba a caer la noche, una inquietante sensación se instaló en mi pecho. ¿Y si no estaba solo? Me dije que eran solo mis pensamientos, una broma de la mente alejada de la civilización. Sin embargo, esa tarde, una mujer anciana apareció en el horizonte, arrastrando consigo un halo de inquietud que saturó el aire frío. Se acercó a mí con una bandeja de comida y una advertencia helada. El 13 de abril, lo oscuro vuelve a caminar entre nosotros. Sus ojos reflejaban historias de terror, y de repente, el simple acto de compartir una comida se tornó en un ritual de miedo. Ella comenzó a relatar su infancia, un relato sombrío de una criatura terrible, un caballo que caminaba sobre dos patas. Las entrelazadas visiones de su madre tratando de protegerla de las sombras del pasado se hicieron eco en mi mente, dejando una marca indeleble de terror e inquietud. Conforme las horas se deslizaban y la noche devoraba la luz, su historia profundizaba en el horror. Su madre, luchando por mantener la oscuridad a raya, había sacrificado todo y el eco de su sacrificio resonaba como un grito de alerta. Pero, ¿quién era realmente esta anciana? A medida que las verdades se desnudaban, la mujer reveló un secreto aterrador. La bruja atormentadora, la fuente de todo el miedo, era su propia madre. Un nudo de horror y compasión se apoderó de mí, mientras me daba cuenta de que, al final, el verdadero mal estaba más cerca de lo que pensaba. Y ahí, en la penumbra, me enfrenté no solo a su historia, sino a la sombra de lo que yo mismo podría llegar a ser. La llegada de la anciana marcó el inicio de un cambio inquietante en la atmósfera del rancho. Era como si, con cada paso que daba, la oscuridad se afianzara un poco más en el entorno. Su rostro arrugado y sus ojos hundidos parecían llevar la carga de innumerables secretos, incluso antes de que pronunciara una sola palabra. En sus manos sostenía una bandeja cubierta con una tela oscura, cuya esencia me pareció más aterradora que la ausencia de luz que nos rodeaba. «He traído la cena», anunció con una voz suave que contrastaba con la dureza de su apariencia. Sin embargo, no eran solo los aromas de la comida lo que llenaba el aire, sino también una advertencia casi palpable. La anciana miró hacia el cielo, donde las estrellas apenas comenzaban a asomarse, y luego se volvió hacia mí. El 13 de abril se acerca. Las sombras se despiertan, y aquellos que no escuchan el aviso de la noche pagarán un alto precio. Su declaración cargada de presagio hizo que una fría corriente recorriera mi columna vertebral. No eran palabras casuales. Había un significado profundo en su aviso. La anciana comenzó a contar historias de extraños acontecimientos que habían sacudido el rancho en fechas similares, incidentes de desapariciones y apariciones que llevaban a la locura a quienes habían permanecido allí. La sensación de estar atrapado en una red de destinos oscuros y trágicos se hizo cada vez más intensa, y comprendí que en esa visita ominosa algo siniestro se cernía sobre nosotros. La anciana comenzó a relatar una historia de su infancia que, a pesar de los años, permanecía fresca en su memoria, como una herida abierta que nunca sanaría. Describía un mundo rural, donde la inocencia de la niñez chocaba con la oscuridad de lo desconocido. Su voz se tornó grave, y mientras hablaba, las sombras en la habitación parecían moverse, danzando al compás de su relato. Ella recordó cómo, una noche de primavera, su madre había recibido una advertencia de un ser maligno que merodeaba por la región, una criatura que se desplazaba en dos patas, asemejándose a un caballo, pero poseía una mala voluntad evidente. Era como si las estrellas mismas temieran su presencia, decía, mientras sus ojos se oscurecían con la angustia de esos recuerdos.
La criatura era vista por los aldeanos como un presagio de calamidad, un espíritu que traía el sufrimiento y la desesperación a aquellos que cruzaban su camino. Su madre, devota y valiente, había prometido protegerla a cualquier costo. La anciana podía recordar la voz temblorosa de su madre, implorando que nunca se acercara a los campos solitarios cuando el sol desaparecía, donde la sombra del caballo maligno se hacía más fuerte. A medida que la historia avanzaba, el temor se apoderó de mí. La imagen del caballo caminando sobre dos patas me atormentaba la mente. En su intento por proteger a su hija, su madre había tomado decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. El eco de sus advertencias resonaba en mi pecho, como un murmullo que me instaba a no ignorar la historia de la anciana, a entender que las sombras no eran solo fantasías, sino parte de una realidad que había marcado su existencia y que podía volver a surgir en cualquier momento. La tragedia que la anciana compartió estaba entrelazada con un amor maternal tan profundo que desbordaba de dolor. A medida que continuaba, reveló las acciones desesperadas de su madre, quien, al darse cuenta de que la oscuridad había comenzado a reclamar no solo su hogar, sino también a su hija, tomó medidas drásticas. La criatura que atormentaba a la comunidad no era simplemente un fantasma en la oscuridad. Era un ser que ansía robar almas y sumergirlas en un abismo de sufrimiento, y su madre estaba dispuesta a enfrentarse a esta amenaza a cualquier precio. En una noche particularmente sombría, cuando la luna ocultaba su rostro tras nubes densas, su madre salió al encuentro del caballo maligno. Se armó de un antiguo amuleto, un relicario que había pasado de generación en generación, y lo colocó sobre su pecho como si fuesen las últimas esperanzas de la familia. La anciana describía el momento con imágenes vívidas, su voz quebrándose al recordar la valentía que emanaba de su madre y el terror que paralizaba su propia inocencia. La madre, con la fe ardiente en sus venas, se adentró en el bosque donde la criatura era más fuerte. Pero la conmoción del sacrificio se tornó más oscura cuando el desenlace se reveló. En su intento por salvar a su hija, la madre de la anciana acabó atrapada en las garras del mal. La criatura, burlándose de sus esfuerzos, tomó lo que más amaba y la dejó en un estado de angustia interminable. La anciana, ahora con lágrimas en los ojos, cerró la narración con la resignación de saber que la valentía de su madre había sido su perdición, una tragedia que marcaba cada rincón de su vida y que resonaba en cada rincón de aquel rancho maldito. A oscuridad que había sido supuestamente contenida durante años, encontró su camino de regreso, como una sombra que se niega a desaparecer. Nuevos inquilinos llegaron al rancho, ajenos a la historia que lo envolvía. Al principio, la apariencia del lugar parecía prometedora, un refugio para escapar de la agitación de la vida moderna. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en noches, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables que perturbaban la tranquilidad aparente del hogar. Susurros en el viento, pasos que resonaban en el suelo de madera adyacente y sombras que danzaban frente a las ventanas. Las risas infantiles que alguna vez llenaron el aire se convirtieron en ecos de angustia, mientras los pequeños comenzaron a hablar de un extraño amigo que jugaba con ellos en los campos. El horror se iba apoderando del lugar, silenciosamente, como una niebla que se arrastra entre las grietas. Cada habitación parecía cobrar vida propia, atrapando a sus habitantes en una red de oscuridad que prometía consumirlos poco a poco. Una noche, un fuerte grito rompió el silencio, provocando que los inquilinos despertaran de su sueño inquieto. Asustados, encontraron a uno de los niños temblando en la sala, afirmando haber visto al mismo ser que la anciana había descrito, el oscuro caballo caminando sobre dos patas. El pánico comenzó a extenderse,
y la realidad de que la maldad había regresado al rancho se hizo evidente, alimentándose de la inocencia y el miedo, un ciclo que parecía destinado a repetirse, como un eco de lo que una vez había aterrorizado a la madre de aquella anciana. Los susurros de los condenados comenzaron a recorrer el pueblo como un viento helado, sus voces distorsionadas, llevando consigo la noticia de horrores inimaginables. A medida que el pánico se apoderaba de la comunidad, los aldeanos sospechaban que la maldad que había habitado la ranchería no se limitaba a su interior. Sus tentáculos oscuros se extendían ahora a las aldeas vecinas. Niños desaparecieron sin dejar rastro, y los gritos de las madres resonaban en cada rincón, sumiendo a todos en una atmósfera de desesperación y miedo. Los rumores hablaban de sacrificios animales que se realizaban en la misma noche en que los niños desaparecían. Las chaquetas de los pequeños se encontraban a menudo a la orilla del bosque, como un triste recordatorio de que algo siniestro acechaba a la sombra de los árboles. Los aldeanos comenzaron a temer que las leyendas sobre la bruja hubieran sido más que simples historias. Bajo la presión del terror, las comunidades se unieron en asambleas apremiantes, donde las miradas de desconfianza se multiplicaban y las palabras de advertencia llenaban el aire. Pero la creciente inquietud no ofrecía consuelo alguno. La aldea estaba cubierta de un manto de ansiedad y temor. El eco de las risas infantiles ahora reemplazado por un silencio sepulcral que podría romperse en cualquier momento. Mientras tanto, la figura del caballo que caminaba sobre dos patas permanecía en la mente de todos, como un monstruo que acechaba de cerca, esperando el momento perfecto para regresar y reclamar lo que le pertenecía. Lo que había comenzado como historias de viejos, ahora se convertía en una pesadilla compartida que amenazaba con consumir al pueblo, dejando tras de sí una estela de desolación y horror irreparable. El rancho, una vez visto como un santuario de paz, se había transformado en un epicentro de terror y desesperación. La inocencia que alguna vez lo caracterizó había sido sustituida por un sentimiento de parálisis, mientras los ecos de las tragedias pasadas resonaban en el aire. La comunidad, aturdida por la suma de eventos inexplicables, decidió que era necesario buscar ayuda, y fue entonces cuando el sacerdote del pueblo, conocido por su fe inquebrantable y su coraje, se convirtió en la última esperanza. Con la determinación reflejada en su rostro, el sacerdote se dirigió al rancho, llevando consigo un crucifijo y varias reliquias sagradas, armado para enfrentar lo que muchos consideraban un mal antiguo. La naturaleza del terror que había tomado el lugar le era desconocida, pero las historias de los aldeanos le habían hecho entender que no solo se trataba de ruidos extraños o sombras, sino de una entidad que había tomado forma en la oscuridad, alimentándose del miedo y la desesperación de quienes vivían cercanos. Al llegar, el sacerdote sintió una presión en el aire, como si las mismas paredes estuvieran impregnadas de sufrimiento. Cada paso que daba era acompañado de murmullos inquietantes, ecos de almas atrapadas que pedían liberación. Sin embargo, su fe le daba la fortaleza necesaria para continuar. Comenzó a recitar oraciones en un intento de exorcizar la malevolencia que se había asentado en el rancho, buscando quebrar el ciclo de horror que parecía inquebrantable, y al hacerlo, encendió una chispa de esperanza en los corazones de aquellos que aún creían en la posibilidad de un futuro sin miedo. La revelación que la anciana compartió resonó como un trueno en la ataúd de la sala, rompiendo el velo de sombras que se había cernido sobre nuestra conversación. Con una mirada cargada de tristeza y resignación, confesó que la bruja que azotaba la tierra no era otra que su propia madre,
La misma mujer que había estado dispuesta a sacrificarse para protegerla de la oscuridad, ahora convertida en la fuente del terror que consumía a la comunidad. A medida que sus palabras flotaban en el aire denso, un escalofrío recorrió mi espalda, y la conexión entre el dolor del pasado y el sufrimiento presente se hizo evidente. La anciana prosiguió, revelando que, tras la trágica intervención de su madre, algo quebró dentro de ella. La desesperación y el anhelo por redención dieron paso a la maldad, transformando su esencia en la misma criatura que había jurado combatir. Ella no siempre fue así, murmuró con la cabeza gacha, las lágrimas brotando de sus ojos. El miedo la corrompió, y lo que una vez fue amor se convirtió en odio. La misma fuerza que intentó protegerme ahora acecha a los inocentes, atrapada en un ciclo interminable de venganza y dolor. La revelación no solo resultó impactante, sino que dejó en mí un tumulto de emociones. Comprendí que la lucha contra la bruja era también una lucha contra la historia de su propia familia, un enfrentamiento con el legado del miedo y la traición. Las palabras de la anciana eran el eco del sufrimiento de generaciones, y en aquel instante tomé conciencia de que si el mal estaba enraizado en el pasado, quizás también había esperanza de redención. Sin embargo, el dilema era claro. ¿Era posible liberar a la madre de su propio tormento y a la vez salvar a los que hoy caían bajo su influencia? La carga del destino ahora pesaba sobre mis hombros, y el camino hacia la verdad parecía más oscuro que nunca. La noche se tornó un abismo de horror. Cada segundo se sentía como un latido en un corazón aterrorizado. Con la revelación de la anciana aún reverberando en mi mente, una sensación de inminente desastre me envolvía mientras las sombras comenzaban a danzar a mi alrededor, como si la oscuridad misma respondiera a los ecos de la verdad. Los susurros se intensificaron, y los gritos lejanos de la comunidad se mezclaron con los sonidos indescriptibles provenientes del rancho, creaciones del caos sobrenatural que desdibujaba la línea entre la realidad y la pesadilla. A medida que caía la noche, los elementos parecían conspirar contra nosotros. Vientos gélidos chocaban contra las paredes, y los objetos dentro de la casa intentaban escapar de su propia brutalidad. Era como si la maldad que había permanecido en el oscuro rincón del rancho se liberara de sus cadenas, dejando a su paso un rastro de desolación y risas aterradoras. Con cada estallido de energía, una nueva visión me asaltaba, revelando lo que había sido la conexión fatídica entre la anciana, su madre y la entidad que ahora reinaba en la oscuridad. Las horribles realizaciones comenzaron a tomar forma en mi mente. El sacrificio de la madre no solo había abierto la puerta al mal, sino que también había establecido un vínculo inquebrantable entre generaciones, una herencia de dolor y sufrimiento que ahora me involucraba a mí. Sentí que el terror no era solo cuestión de enfrentar a la bruja, sino también de confrontar el legado de decisiones que se manifestaba en formas grotescas. La densidad del horror se apoderaba de mi ser, y en ese momento comprendí que la lucha era por más que la vida de los presentes. Era por la liberación de un espíritu atrapado que clamaba por redención, incluso mientras las sombras intentaban devorarnos a todos. El ambiente se tornó irrespirable, y el aire se llenó de una tensión palpable. En un momento aterrador, la anciana comenzó a cambiar ante nuestros ojos, su forma humana desvaneciéndose lentamente para revelar algo mucho más oscuro. Su rostro, antes lleno de tristeza, se transformó en una máscara de rabia y desesperación, y su cuerpo encorvado se alzó, haciéndose más alto y más grotesco. La esencia de la bruja que una vez había sido su madre resurgía de ella, manifestándose en una forma monstruosa que desafiaba toda lógica. Los ojos de la anciana se tornaron áureos y relucientes,
llenos de un odio que parecía atravesar mi alma. Su piel se volvió escamosa y oscura, como si la sombra misma se hubiera apoderado de su ser. En ese instante se hizo evidente que la lucha no solo se libraba entre el bien y el mal, sino también en la batalla interna entre la mujer que había sido y el ser aterrador que ahora emergía. La transformación fue un recordatorio escalofriante de cómo la desesperación puede consumir incluso al corazón más compasivo, convirtiendo la luz en oscuridad. El grito que brotó de sus labios no era humano. Era un alarido que resonaba proveniente de las profundidades del abismo, llenando la habitación con un eco de dolor y sufrimiento. Aquel salto a la monstruosidad no solo aterrorizó a los que la rodeaban, sino que también fue un reflejo de la desesperación que había en su interior. Una lucha constante y desgarradora entre lo que deseaba ser y lo que había llegado a ser. En ese escalofriante momento, comprendí que la conexión entre madre e hija era más que sangre. Era un hilo filoso entre la luz y la oscuridad que amenazaba con cortarse para siempre, llevando consigo las esperanzas de redención y liberación que aún anhelábamos encontrar. La cacería de la redención comenzó en un instante en que el terror se convirtió en desesperación. Con la figura monstruosa de la anciana frente a mí, comprendí que no solo debía enfrentar a la bruja, sino también a la encarnación del mal que había caminado entre nosotros durante tanto tiempo. Desde lo más profundo de mi ser, surgió un impulso feroz, una necesidad incontrolable de liberarla de su maldición, y al mismo tiempo, salvar a aquellos que estaban atrapados en su oscuro abrazo. Con cada paso que daba, la habitación temblaba bajo el peso de la oscuridad que me rodeaba. Las sombras parecían cobrar vida, enrollándose a mi alrededor, intentando obstaculizar mi camino. Sin embargo, no podía permitir que el miedo me dominara. Recordé las historias de los aldeanos, el sacrificio de la madre de la anciana, y la atadura que existía entre ellas. Había algo que podía romper esa conexión, algo que podría representar una luz en medio de la oscura vorágine. La esperanza. Con un grito cargado de determinación, me lancé hacia la figura monstruosa, buscando el rostro de la mujer que alguna vez había sido. En el ojo del huracán, entre visiones aterradoras y ecos de desesperación, iba a luchar no solo por mi propia vida, sino también por el alma atormentada de la anciana, y por todos aquellos que habían sido víctimas de esta cacería de la oscuridad. La lucha no sería fácil, pero sabía que el destino de muchos pendía de un hilo, y que esa noche finalmente podría ser la clave para la redención, tanto para ella como para mí. La batalla de las almas estalló con la ferocidad de una tormenta desatada, el caos reinando en cada rincón del rancho en penumbras. Mientras luchaba contra la anciana transformada, sintiendo que cada golpe resonaba no solo en mi cuerpo, sino también en la esencia misma de la lucha entre el bien y el mal, de repente, un resplandor divino irrumpió en la oscuridad. Un mensajero de los cielos apareció, su presencia emanando una luz tan intensa que las sombras retrocedieron, momentáneamente parciales ante su poder. La figura celestial se plantó firme entre nosotros, enviando una oleada de esperanza, que parecía desterrar momentáneamente el horror que había tomado forma. La voz del mensajero resonó con autoridad y compasión, proclamando el mensaje de redención no solo para la anciana, sino también para todas las almas que habían sido consumidas por la oscuridad. El mal, aunque feroz, no estaba destinado a prevalecer. Había una segunda oportunidad, un camino hacia la luz que podría romper el ciclo del sufrimiento. El enfrentamiento se intensificó cuando la figura de la anciana oscurecida lanzó un grito de furia y rencor, tratando de suprimir la luz que el mensajero traía. Sin embargo, la interferencia del ser celestial
alteró el flujo de la batalla, revelando el verdadero poder de la esperanza. En ese momento, comprendí que la lucha en la que estaba involucrado no se limitaba a combatir un mal tangible, sino que se trataba de una guerra por las almas, una lucha por liberar a todos de las cadenas que ataban su existencia. La luz y la oscuridad se entrelazaban en un combate feroz, y en el caos aún había un susurro de posibilidad. Quizás, al final, la redención no solo era un sueño, sino una realidad que podría alcanzarse. En un instante de desespero y fervor, decidí invocar la intervención divina, aferrándome a la fe que había permanecido dormida dentro de mí. Con la imagen del mensajero celestial brillando en mi mente, elevé una súplica desgarradora, un grito que atravesó las tinieblas en busca de ayuda. El eco de mis palabras reverberó en la atmósfera cargada de horror, y por un breve momento, la contienda se detuvo, como si el tiempo mismo estuviera escuchando mi clamor. En respuesta a mi llamado, una oleada de energía pura se desató, brillando intensamente y atravesando las sombras que rodeaban la figura monstruosa de la anciana. Las cadenas invisibles que ataban su esencia comenzaron a romperse, y la oscuridad retrocedió, temerosa de la luz que resurgía. La presencia demoníaca que había reinado en el rancho se sintió repelida, como si el aire lleno de angustia comenzara a disolverse, dejando espacio para la esperanza y la sanación. Ese momento de quiebre trajo consigo un sentido de alivio, una paz que parecía haber estado ausente durante demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. La liberación temporal de la maldad no significaba que la lucha estuviera concluida. Pero al sentir las cadenas debilitándose, comprendí que la fe podía iluminar los caminos más oscuros, que invocar la luz era una opción viable, y que tal vez podríamos recuperar no solo a la anciana, sino también a todas las almas perdidas en esta eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Al enfrentar a la bruja, me vi atrapado en un torbellino de emociones opuestas, el corazón dividido entre la compasión y el miedo. La figura que una vez había sido la anciana, ahora representaba una dualidad aterradora, una mezcla de la madre amorosa, que había intentado proteger a su hija, y la criatura malvada que había consumido su ser. Mientras sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación, sentí que el final del juicio se acercaba, y con ello, la responsabilidad de decidir su destino recayó sobre mis hombros. Cada palabra que el mensajero celestial había pronunciado resonaba en mi mente, instándome a ver más allá de la monstruosidad que se presentaba ante mí. Pero el miedo aún se cernía, palpable en el aire. Los ecos de sus crímenes y la manera en que había devastado vidas retumbaban en mi conciencia. Me preguntaba, ¿podía realmente ofrecer compasión a alguien que había sido verdugo para tantos? ¿Era mi corazón capaz de perdonar a quien había causado tanto sufrimiento? La balanza de justicia y misericordia pendía peligrosamente, y el dilema se hacía más torturante con cada segundo que pasaba. A medida que la energía de la batalla se intensificaba, un susurro interior me empujaba a actuar, recordándome que incluso la más oscura de las almas puede buscar redención. La imagen de la madre de la anciana, atrapada en su propio sufrimiento, me hizo entender que esta lucha no solo era por ella, sino por la liberación de un ciclo de dolor. Con la presión de un corazón conflictuado, sabía que debía tomar una decisión que podría cambiar no solo el resultado de nuestra lucha, sino también el destino de las almas atrapadas en la encrucijada de la redención y la maldad. La verdad oscura comenzó a desvelarse mientras la bruja, en un momento de vulnerabilidad inesperada, rompió su fachada de maldad para confesar su pasado trágico. Con una voz temblorosa que luchaba contra el aliento, reveló historias de amor y sacrificio
que habían alimentado su destino retorcido. La bondad que una vez había brotado en su corazón se había desvanecido, devorada por la desesperación y las decisiones extremas tomadas en un momento de locura y temor. Habló de cómo había sido una madre devota, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su querida hija, y de cómo el dolor la había llevado a buscar poder en lugares oscuros. Su amor intentaba desafiar la muerte y los peligros que acechaban en cada rincón de su vida, pero en su búsqueda de salvación para su hija, había sucumbido al atractivo de la magia prohibida. Cada elección, cada sacrificio que había creído noble, había creado una espiral de tragedia que no solo la consumió a ella, sino que también arrastró a otros a la oscuridad. Mientras sus palabras llenaban el aire, comprendí que la transformación en una entidad malvada no había sido un acto de pura malevolencia, sino una consecuencia directa de su amor distorsionado. La bruja se había convertido en un monstruo, no solo por sus actos, sino por el peso de la culpa y el dolor de no haber podido salvar a su hija de un destino similar. En su confesión había una chispa de redención, la posibilidad de deshacer algunos de los horrores, y al escuchar su historia, me encontraba ahora en un cruce de caminos, decidido a transformar su tragedia en una oportunidad para sanar. A medida que la historia alcanzaba su clímax, una sensación inquietante se arraigaba en mi interior, como si el ciclo de horror nunca pudiera cerrarse por completo. A pesar de los intentos de redención y la revelación de la verdad oscura, el nombre que resonaba en mis pensamientos era inconfundible, familiar y aterrador. El de la madre de la anciana, la bruja que había encadenado a su familia en un destino de desgracia. Su sombra parecía proyectarse sobre cada rincón de mi ser, recordándome que la maldad podría no haberse disipado en su totalidad. Las llamadas a la luz y la búsqueda de redención parecían haber ofrecido un respiro temporal, pero en el fondo sabía que la historia no terminaba allí. La maldición que la madre había desatado, aún vigente, seguía acechando en las tinieblas, esperando el momento propicio para regresar. Con cada susurro del viento y cada sombra al caer la noche, el miedo se convertía en un compañero constante, un recordatorio de que el mal había dejado sus huellas y que los ecos del pasado podían resurgir en cualquier instante, arrastrando con ellos a nuevas víctimas. Observando a la anciana, ahora liberada de su monstruoso aspecto pero aún con el peso de su historia, comprendí que aunque el ciclo de sufrimiento había sido confrontado, las cicatrices continuarían marcando a la comunidad. La historia de la bruja y su amor distorsionado había tejido un legado que amenazaba con permanecer, y en mi corazón se encendía la certeza de que la lucha no había terminado. La maldición seguiría acechando, y a medida que avanzara, siempre habría un espíritu sombrío que recordaría a todos que en la lucha entre la luz y la oscuridad, las cicatrices del pasado nunca se borran por completo.